Entrevista número 1. Paola Soto Rueda, del municipio de Los Santos, vereda Porneanueva. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Capacidad de intención o ampliación de cada creencia que denominada enfoca las situaciones en una trascendencia y migrando los contenidos sobre la terminología, usamos capacidades de formaciones o creencias ampliadas hacia una situación de hábitat. En nuestra vereda la podemos relacionar en algunas creencias que hemos heredado de nuestros ancestros. Hemos restaurado y la secuencia ha venido siendo cada vez más. ¿Qué entiende por el concepto de política? Es la parte donde cada ser humano obtiene una deliberación o pensamiento que constituye la nacionalidad de una comunidad. Por ejemplo, en el entorno en el cual vivimos, las capacidades políticas se enfocan en las determinadas disposiciones que orientando un centro de directriz formamos entre una sociedad democrática los límites que vemos hacia el beneficio común. En nuestra vereda la podemos relacionar con las diferentes formas de elección. Una de ellas es el mecanismo del voto hacia una representación municipal y la otra sería una representación comunal. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política y cómo lo puede relacionar en su vereda? Conjunto de conocimientos que proporcionan un eje que da formación hacia la parte competente como administrativa, asimilando las transformaciones de diferentes intervenciones que por valores diferentes proporcionan e identifican cada eje central de organización política. La cultura política la constituimos en criterios determinados, en determinados sentidos. Pienso que la mayor parte de esto debe ser la estabilidad comunitaria. En mi vereda la puedo relacionar en la transformación de nuestra sociedad hacia la cultura política. Nos identifican con el sentido de pertenencia en complementar a una comunidad totalitaria. Segunda entrevista. Mauricio Jaime Lizarazo, del municipio de Los Santos, vereda Porneanueva. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Son todas aquellas cosas que hacemos cotidianamente en nuestro país, dependiendo de la zona de donde vivimos, la formación que hemos recibido por parte de nuestros ancestros. ¿Qué entiende por el concepto de política? Son aquellas ideas llenas de liderazgo que podemos centrar en algunas conversaciones que generan un debate de igual manera. Sirve para aquellas personas que rigen el país de una manera absurda, pero que en determinadas cosas la política no es la culpable. Somos todas las personas que de alguna u otra manera no sabemos elegir nuestros propios representantes. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política y cómo lo puede relacionar en su entorno? La cultura política se puede decir que es algo que hemos y venimos viviendo durante mucho tiempo, como es el derecho al voto. Esto mismo podemos seguir haciendo, pero transmitiendo una nueva razón en la cual convivan las generaciones con nuevos pensamientos, que ojalá pudiéramos lograr y acabar con los pensamientos corruptos para tener un mejor país y de esta manera centrarnos en una nacionalidad conjunta y comunitaria. Tercera entrevista. Betty Manosalva, del municipio de Los Santos, vereda Porneanueva. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Son todas aquellas costumbres que hay en cada una de nuestras regiones, ya sean heredadas de nuestros ancestros o aspectos similares. Y es algo que a medida que pasa el tiempo, las nuevas generaciones las van conservando. ¿Qué entiende por el concepto de política? Son grupos organizados que ejecutan los proyectos para el servicio de las comunidades, los cuales deberían de pensar siempre para el servicio de la comunidad. Las personas que lideran esto buscan solo el bienestar a simplificación de la persona en la cual está ejerciendo. Por eso es que en nuestro país encontramos tanta desigualdad en la formación de nuestros recursos como intereses públicos. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política y cómo lo puede relacionar en su entorno? Las organizaciones que derivan como las partes administrativas, conjuntivas, que nos identifican como
como ejes de una sociedad transmiten nuestras márgenes, siendo aquellas las directrices que formamos entre un grupo que determinadamente identificamos como secuencia para una mejor determinación. Cuarta entrevista. Daniel Céspedes, de la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Es todo aquello que en contenido de formación busca que los individuos asimilen a partir de las relaciones con los demás, cada quien su manera y su formación distinta, pero con elementos competitivos en razones de convivencia, entornos sociales similares. En Bucaramanga podría decirse que no hay una cultura claramente diferenciable de la del resto del país. Más allá de las creencias, no hay muy generalizada ni muy bien asentada de una idiosincrasia santandereana. ¿Qué entiende por el concepto de política? Es constante y nunca acaba. Construcción de la sociedad, es decir, la política está presente en toda relación social desde la relación padre e hijo hasta las elecciones de representantes por medio de votaciones. En Bucaramanga veo poco involucramiento de las personas en la construcción activa de una sociedad. Más bien cada quien se ocupa de lo suyo, lo que resulta en la construcción de una sociedad individualista. En cuanto a la dirigencia política, la actitud, el alcalde evidentemente representa un cambio, pero en medio de grandes pensamientos y obstáculos, en casi todas las demás instituciones buscan solamente el bienestar o servicio principalmente eje familiar o secundario. ¿Qué entiende por el concepto de política y de cultura política y cómo lo relaciona en su vereda? Es la manera en la que las personas elegimos un grupo social, la cual construyen su vida en común, los lugares y medios de participación, la manera de apropiarse los temas de interés general y los que parecen prohibidos son ejemplo de ámbitos donde se puede constatar la cultura política. En Bucaramanga, como mencioné, veo una cultura política limitada a los espacios de conversación cotidianos y a los mecanismos de participación más comunes. Quinta entrevista. Sandra Patricia Mendoza Sánchez, de la vereda del Socorro. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Son todas aquellas costumbres o pensamientos que hemos venido heredando de generación en generación. Este ámbito pienso que no se acabará y que no se llevará a cabo solamente con un contrapeso que fortaleciera las intimidaciones de cada sociedad. ¿Qué entiende por el concepto de política? Grupos organizados que independientemente pienso que no están bien organizados, ya que en algunas características Colombia es un país que mantiene la política corrupta, ya que la secuencia o la cultura también está enraizada en la política colombiana, ya que en algunas diferencias la política se ha venido distribuyendo de generación en generación. Esto quiere decir
la cadena administrativa. Si el padre fue político, el hijo viene siendo heredando y va a salir heredando lo mismo. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política y cómo lo puede relacionar en su vereda? Cultura política es el conjunto de los dos márgenes. Para esto podemos decir que tanto la cultura como la política están basadas en una sociedad amigable, la cual perduraría de tal forma en que los colombianos ejecutaran un sentido de pertenencia hacia esta razón, ampliamente llevando sentido de pertenencia en cada uno de los centros por los cuales estamos orientados. Para esto pienso que en mi vereda la puedo relacionar o ponerla en práctica, dándole origen a nuestra nueva generación, inculcándoles el nuevo pensamiento hacia la cultura política y la formación que se debe tener para formar una nación y un país estable en la parte democrática. Debidamente y ampliando los conocimientos de las 5 entrevistas, puedo decir y encontrar diferentes opiniones o puntos de vista que cada persona tuvo, algunos identificando mayores conceptos tanto de cultura política y cultura política. Pero de todas formas pienso que cada uno tiene su forma de pensar y su pensamiento crítico hacia cada pregunta relacionada. La política asemeja o simplifica mucho conocimiento hacia cada parte racional. Algunos no mantienen el interés hacia la política o no creen ya en la política. Están alejados de ella por los diferentes inconvenientes que presentan hacia un bienestar familiar, común o personal. La política y la cultura se han venido tomando como pensamiento personal, no comunitario. Por eso es que vemos que nuestro país cada vez más se rige de una manera personal, donde los pensamientos críticos o basados en algunos ejes centrales debieran ser o principalmente enfocados en la comunidad, la cual ha sido la fuente para poder tener alguien quien dirigiera nuestra futura sociedad. La cultura política en la vereda Purnia la puedo decir que está orientada hacia un centro democrático. Hace muchos años, cada persona manejaba su forma de pensar diferente. Los partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, se limitaban hacia una ponencia de grupos sociales, los cuales, siendo sumergidos cada generación, daban utilidad al sufragio voto no por pensamiento propio, sino por pensamiento intuitivo. Esto quiere decir que no tuvieron libertad de expresión, opinión y de pensamiento crítico hacia una Colombia justa y hacia un país moderno. Para esto pienso que la mayor motivación de esta entrevista es que podemos conocer diferentes tipos y puntos de vista, momentos o pensamientos tanto desmotivadores como motivadores hacia cada centro político, cultural o viceversa. Para ello podemos encontrar formaciones grandes o pensamientos de uso con mayor fuentes de conocimiento.